Hoy vamos a estar hablando sobre el amor de Dios. Y Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice que Él amó al mundo en general. El amor perfecto es lo que Dios ha prometido hacer y ser. El amor de Dios está ahí para todos. En el amor, Él se acerca a ti. El amor no se basa en emociones cambiantes o en lo que mereces, sino en la naturaleza misma de quién es Él. La Biblia nos dice, 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El amor de Dios está ahí reflejado. En 1 de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Exactamente, Dios es amor. Todos los cristianos hablan del amor de Dios. En la calle encontramos a muchos creyentes diciéndole a la gente que Dios te ama. Y decir que Dios ha amado es decir que Dios ha mandado a su Hijo para morir y proveer salvación y perdón para tus pecados y mis pecados. Y podemos hablar a todos los hombres entonces del amor de Dios. No a algunos, sino a todos. Podemos decirles que Dios los ama. Dios amó y ama al mundo. Pero algunas preguntas, ¿por qué si Dios ama al mundo, por qué entrega a algunos hombres al sufrimiento eterno y alguna gente que sí cree en Él los envía al cielo? ¿Por qué algunos hombres mueren por sus pecados y algunos son salvados? Porque si Dios es omnipotente, ¿por qué deja que sucedan todas estas cosas? Esas son preguntas válidas. Y una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué si Dios es amor? La Biblia nos dice que está airado con el impío, que tiene ira con el impío. ¿Por qué si Dios es amor manda a los hombres que no creen en Él al infierno? ¿Por qué el Salmo 7:11 nos dice entonces Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días? Entonces alguno preguntaría, ¿dónde está el amor de Dios allí? Tenemos otros pasajes en donde Dios expresa enemistad hacia el pecador y básicamente dirían de la manera más simple que Dios odia a cualquier persona que no cree en Él y por lo tanto el amor de Dios está limitado para algunos, pero la Biblia no enseña eso. Según Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una de las cosas que vamos a ver cómo Dios provee hacia todo lo creado su amor. Dios ha provisto, Dios ha puesto a disposición de todos nosotros su amor. El amor de Dios está allí para todos nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 43 se nos dice, Jesús hablando, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero escuche bien, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persigan, para que así seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mira lo que está diciendo Jesús. Oíste que fue dicho. Porque esto es lo que enseñaban los rabinos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora Jesús les dice, no, ya no va a ser así. Ahora vas a tener que amar a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo ama a sus enemigos. Si nosotros, los creyentes, debemos
o queremos ser como nuestro Padre, tenemos que amar aún nuestros enemigos. En Efesios capítulo 5, versículo 1 se nos dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Los creyentes debemos seguir el ejemplo de Dios con su conducta. Él nos amó mientras éramos sus enemigos, y entonces nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y eso es lo que nos está mandando el Señor. Entonces esto quiere decir que Dios aún ama a sus enemigos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dios ama a sus enemigos. Dios no solo ama a sus hermanos, sino también a sus enemigos. Y lo podemos ver en una parábola, o no una parábola, perdón, en una historia que Jesús mismo vivió y que podemos leer en Mateo capítulo 10, versículo 18. Si recordemos, aquí hay un joven rico que se acerca a Jesús en Mateo 10, 18. Y este joven rico se acerca porque tiene la curiosidad que en aquel momento todo el mundo tenía de cómo poder obtener la vida eterna. En el tiempo de Jesús esa era una pregunta que todos tenían. ¿Cómo podían ellos obtener, garantizar la vida eterna? En Mateo 10, 18, Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó. Wow. Entonces Jesús mirándole, ¿qué? Le amó. Y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sigue, tome tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aún vemos a un hombre que le está dando la espalda directamente a Jesús. Jesús le ha acabado de decir: deja todo lo que tienes, regala todo lo que tienes, ven, sígueme y así vas a tener vida eterna. Pero este hombre decide darle la espalda a Dios, pero Dios, la Biblia dice que Dios lo amó. Vemos cómo este hombre entonces le da la espalda a Dios, y la palabra de Dios nos dice que en el versículo 21 que Dios le amó. Ahora, quiero que veamos otro versículo, Isaías capítulo 63. En Isaías 63, 7 se nos dice, hablando sobre el pueblo de Israel, antes de que comencemos a hablar sobre este tema, quiero decirles que este tema es importante. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo Dios ama aún a sus enemigos. Dios nos manda a amar a los que nos aborrecen. Dios nos amó cuando nosotros éramos enemigos de Él. Y Dios ama de una manera natural porque Él es amor. Pero ahora en Isaías vamos a ver cómo es que Dios demuestra su amor hacia su pueblo, y no solamente hacia su pueblo, sino a todo el mundo, aquellos que Dios ha querido atraer a Él en amor. En Isaías 63, 7 se nos dice, de las misericordias de Jehová haremos memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Veamos cómo Dios les dio bendiciones, sus misericordias estaban con ellos. Porque dijo, y mire lo que dice el 8, porque dijo, ciertamente pueblo mío son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. Aquí Dios lo que le está diciendo, porque ciertamente son mi pueblo, hijos que no mienten, y después le dice, y fui su Salvador. Ahora, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él participó también de la angustia de ellos. Y el ángel de su faz lo salvó.
Esto es una teofanía donde quizá Dios a través de algún ángel eh, o alguna aparición de Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Él los salvaba, los ayudaba en su amor, dice, y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahí estaba Dios mostrando su misericordia, sus beneficios. Dios estaba ahí bendiciéndoles. Él mismo dice, pueblo mío son, yo soy su salvador. Él se puso como su salvador. En toda angustia dice que ellos fueron angustiados, yo estuve allí para salvarlos, en amor, en clemencia, y los levanté. Isaías 63:10, mas ellos fueron ¿qué? Rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. No sé si usted se está dando cuenta. Aquí tenemos a un Dios que ha decidido amar a estos hombres. Recordemos que el pueblo de Israel no era el mejor pueblo. La Biblia dice que era lo más significante que había, como es en el día de hoy. El hombre realmente no tiene nada que aportarle a Dios. No tenemos nada que darle que Él no tenga. No podemos santificarlo porque nosotros somos impuros. Nosotros somos simplemente salvos por gracia de Dios, pero Dios, aún viendo nuestra pecaminosidad, viendo cómo somos de malos, aún Él decide amar a un pueblo, salvar a un pueblo, bendecir a un pueblo. Pero este pueblo que está siendo amado, levantado, protegido, decide darle la espalda a Dios y se vuelven rebeldes. Y ahora Dios se vuelve enemigo de ellos. En el versículo 16 nos dice, ahí donde está Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Y ahora preguntan, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Ahora Dios pareciera ser que endureció el corazón de estos hombres. Si usted va más adelante en Isaías capítulo 64, versículo 5, nos dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Qué? Ahora, usted se estaba preguntando por qué Dios les dio la espalda, por qué ahora Dios es el enemigo de ellos, por qué ahora tienen enojo en lugar de bendición. Porque Isaías capítulo 64 se nos dice que Dios se enojó porque pecaron. Y en los pecados perversos, perseveraron por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? La respuesta es sí. Si tú te acercas a Dios, aunque tú hayas perseverado en un pecado muy grave, si te acercas a Dios puedes ser salvo, sí. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. No hay nadie. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira, ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Ellos habían perseverado en el pecado.
No había nadie que se apoyara en Dios. Todos vivían su vida, todos hacían sus cosas, olvidándose así de Dios. Se estaban marchitando como las hojas que caen de los árboles. Ahora vayamos a Isaías 65:2 y mire lo que hizo Dios por su pueblo. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Ok, ya ellos han fallado, Dios se enojó. Pero ahora mire lo que está haciendo Dios. Después de que ellos han fallado, después de que ellos han pecado, después de que ellos lo han traicionado, le han dado la espalda, ahora ¿qué hace Dios? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, dice, en pos de sus pensamientos. Cada quien andaba buscando lo suyo, cada quien estaba haciendo lo suyo, todos estaban simplemente buscando cómo saciar lo suyo. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Antes los provocaban a Dios a bendecir, a dar, a cuidar, a proteger. Ahora Dios está siendo provocado, pero a tener ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Qué están diciendo? ¿Están pecando? ¿Están haciendo idolatría? ¿Han caído en lo más bajo y aún así se sienten los más puros? Wow. Y sigue diciendo, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestra iniquidad, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, las cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Wow. En varios aspectos, la respuesta del Señor a la oración del remanente resume en el mensaje de Isaías. Él le dijo que a pesar de que constantemente demostraba su amor hacia Israel, ellos lo habían rechazado y por tanto merecían ser juzgados. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué si Dios es un Dios de amor, manda al hombre al infierno? Y aquí está la respuesta. Y es que el hombre está siendo bendecido por Dios, ayudado por Dios. Dios quiere salvar al hombre, pero el hombre no quiere la salvación, rechazan y por tanto merecen ser juzgados. Sin embargo, en este juicio habrá un remanente que será preservado. Dios amó al pueblo de Israel y Él era su salvador, los cuidó, los protegió, al punto de mandar su ángel, ¿se recuerdan? Y ellos sencillamente, ¿qué hicieron? Lo rechazaron el amor de Dios y escogieron el pecado, y lo que viene ahora es juicio. Entonces, para entender Juan 3:16, lo tenemos que ver a la luz de Isaías. Aunque todo Israel creía en él, y aunque todo Israel creía en él, era el Salvador designado para todos. ¿Sí? Aunque realmente el mundo no crea en Jesucristo como Salvador, y esto es lo que quiero decir, aunque el mundo no crea en Jesucristo como Salvador, Jesucristo es el Salvador de todo el mundo. Aunque Israel no creían todos en Dios, aún con todo y eso Dios era el Salvador de todos.
Por eso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Dios manda a su Hijo para que sea el Salvador de todo el mundo, aunque no todo el mundo va a aceptarlo, pero Él es el Salvador ¿de quién? De todos, de todos. Juan 1:10 nos dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. Juan 4:42, y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. ¿Se recuerda la mujer que fue a traer agua al pozo y que se encuentra a Jesús? Jesús se le revela, ella cree en él y va y predica a los suyos, y la gente le dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pero recuérdese, ahora que tenemos aquí, Juan ahora se nos dice de los samaritanos, y recordemos que los judíos odiaban a los samaritanos. Recordemos que esto era cuestión de raza, porque los samaritanos y judíos se odiaban entre sí. Los judíos decían que solamente iban a ser salvados ellos y nadie más, que solamente para los judíos había salvación y ninguna otra raza tendría salvación. Pero ahora se nos dice que no solamente los judíos iban a ser salvados, sino que Dios o Jesucristo es el Salvador de todo el mundo. ¡Wow! Porque Israel era el pueblo escogido de Dios. Israel era el amado de Dios. Pero ahora Juan nos dice que tenemos aquí a hombres que habían sido odiados, aborrecidos por el pueblo de Israel, y que ahora Dios nos dice a través de la Escritura que Dios es el Salvador de todo el mundo. En 1 de Juan 4:14 se nos dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Para qué envió al Hijo? A salvar, el Salvador del mundo. En sí es lo mismo, a salvar al mundo. Dios mandó a su Hijo ¿para qué? Para salvar al mundo entero. Dios quiere salvarlos. Por eso es que decimos que Él no quiere la muerte del impío. Esa es la razón por la que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la razón por la que Dios puede decir que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Su amor es ilimitado. Si Dios ama al mundo y envía a su Hijo al mundo, es para ser como el Salvador del mundo. Veamos el amor universal. Y sabemos que el amor universal lo podemos llamar así, gracia común, que Dios da a los hombres no porque la merezcamos, sino por pura gracia. ¿Cuál es este amor común? Mateo 5:45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuántos hombres no se benefician de la lluvia, del sol? Dios no solamente hace llover sobre la granja o sobre el sembrado de hombres creyentes, sino que Él da la lluvia a todos. Es una gracia, es el amor de Dios, una gracia común para todos los hombres. Todos los hombres pueden disfrutar de esto. Usted y yo podemos disfrutar de un hermoso paisaje, podemos disfrutar de las playas, podemos disfrutar de los ríos, podemos disfrutar de salir y disfrutar la naturaleza que hay. Este es el amor de Dios para con nosotros, el amor que Dios ha
dado hacia los hombres por pura gracia, no porque la merezcamos. El simple hecho de ver la luz del día, de ver el sol, las estrellas, todo eso es gracia común. Él simplemente nos da bendición de poder disfrutar de todo lo terrenal. Usted y yo disfrutamos de esto. Hechos capítulo 14, versículo 15 se nos dice, y diciendo, recuerde el apóstol Pablo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él es el que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Podemos ver el amor de Dios. Tenemos el amor de Dios por gracia, no porque tenemos un valor elevado o porque hemos hecho algo y por eso Dios nos ama. Muchas veces decimos, mira cómo Dios te ama por lo que eres. No, ese amor no es el amor por lo que Dios no nos ama, por lo que somos o por lo que hacemos. No, es un amor compasivo por la que Dios tiene para con nosotros. Porque nosotros muchas veces pensamos que nosotros merecemos ese amor. Nosotros no merecemos ese amor. Dios se lamenta de lo que nosotros pudimos ser y no somos. Dios se duele porque su imagen ha sido desperdiciada. Cuánto hombre, cuánto talento, cuántos hombres realmente sabios, inteligentes, humanamente hablando, no sirven al Señor y que están desperdiciando todo su talento en el mundo. Dios se lamenta y se duele de que su creación ha sido desperdiciada. Nosotros podemos ver el amor de Dios como esto. Muchas veces nosotros hemos visto a gente afuera, gente que no tiene casa, que no tiene dónde quedarse, paisanos nuestros que han caído al fondo y que muchas veces nos dan compasión. Y por decirlo así, en una manera más dura, a veces nos dan lástima de ver cómo esa creación pudo haber sido algo y ahora no es nada. Dios se lamenta y se duele de lo que su creación ha sido. Dios se lamenta de que su creación ha sido desperdiciada. Lucas capítulo 19 versículo 41 nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Dios se duele al ver la condición de la humanidad. ¿Se recuerdan? Dios amaba a su pueblo, pero al ver que la ciudad entera le estaba dando la espalda, cuando llegó cerca de la ciudad y al verla, dice la Biblia, lloró sobre ella. Jesús llora por compasión, lástima que le damos. Al ver a tantos hombres perdidos, es como yo le dije, es como ver a uno de nuestros paisanos en el tren acostado, dormido, sin casa. Nos da compasión, nos da lástima por lo que fue y pudo haber sido. Y ve una vida desperdiciada. Y así es como nos ve el Señor. Cuando nos ve a nosotros, nos ve con compasión. Dios ama al hombre y porque lo ama, les advierte del terror. Cuando usted ama a alguien, usted le advierte de las consecuencias. Los que somos padres, advertimos a nuestros hijos. ¿Y cuánto padre, antes de que sus hijos salgan a la calle, bueno, eso era antes, cuando iban a salir a la calle le decían, fíjate que esté la luz en verde antes de cruzarte la calle. Fíjate que no te vaya
a atropellar un carro. Fíjate, y estamos siempre advirtiéndole, y no abras la puerta si no estamos, y no hables con extraños, y estamos siempre ahí advirtiéndole a nuestros hijos, y siempre estamos encima, y quizás hasta nuestros hijos se aburren de que nosotros les digamos y les digamos las cosas, pero es que porque los amamos, los advertimos. Entonces, Dios ama a los hombres porque los advierte del terror que viene para todos los pecadores. Dios nos advierte. Si no vivimos en santidad y si no nos arrepentimos, entonces viene el juicio. En Lucas capítulo 13, versículo 3 se nos dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 5 nos dice, os digo. Y es lo mismo que está diciendo en Lucas capítulo 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 se nos dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El amor es el que quiere proteger al amado. Dios nos ama y ama al mundo, que por eso le está diciendo todas estas cosas en amor, advirtiéndolo. Para terminar, el amor está manifestado en el Evangelio. Sí, Dios dejó el Evangelio porque nos ama. Lucas capítulo 14, versículo 17 dice, y a la hora de la cena envió a sus siervos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. El Evangelio es la invitación a ¿qué? A la salvación. Pero una vez más, estamos como el pueblo de Israel. Estamos dándole la espalda al Salvador, al amado, al que quiere bendecirte, al que quiere cuidarte, al que quiere levantarte. Dios ama al mundo, pero si el mundo le da la espalda, si el mundo solamente quiere vivir en su pecado, entonces lo que viene es juicio. No sé si usted lo llega a entender. En Romanos capítulo 1, versículo 19 nos dice, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Pues Dios lo manifestó, porque la cosa invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos está invitando. A través del Evangelio nos dice que Dios se manifestó. Y lo manifestó en las cosas visibles, en todo lo que usted puede ver. Y a través de todas esas cosas Dios nos está llamando hacia Él. Así que ninguno de nosotros tenemos excusa. Romanos 2:15 nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de su razonamiento. Dios ha escrito la ley en nuestros corazones para que nosotros podamos seguir a Dios, para que nosotros podamos buscar a Dios. Dios ha dejado el Evangelio porque nos ama. Juan capítulo 1 versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús vino y dio la luz para que pudieran seguir todos los que estaban en la oscuridad. Pero la Biblia nos dice que desgraciadamente eso no fue así, que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces vemos el amor de Dios dándonos las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. El Evangelio es para todo el mundo. Se nos abren las puertas para que podamos entrar y tener esa relación con Dios. Pero el mundo no quiere.
el amor de Dios. Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas que las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor de Dios en la gracia común, vemos el amor de Dios en que siendo enemigo nos busca, y vemos el amor de Dios en la advertencia de que Dios nos da. Y por último, vemos el amor de Dios en la invitación a creer en el Evangelio. Pero si nosotros, después de todo esto que Dios está haciendo para traernos a su amor, si después de todo esto rechazamos el amor de Cristo, no queda otra cosa que juicio por ignorar todo el amor de Dios. Dios está diciendo a todo el mundo, venir a mí. Yo soy el pan de vida, yo soy la vida eterna. Yo te puedo dar en estos momentos la paz que el mundo no te puede dar. Cristo está llamando al hombre, pero el hombre ama más al mundo que lo ha cegado y no quiere que le dé la luz de Cristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios está queriendo darnos salvación, vida eterna. Dios quiere bendecirnos, pero el mundo le da la espalda a Dios. El mundo ama las cosas terrenales. La gente ama más las cosas terrenales y muchos han decidido darle la espalda al único que puede salvarlos. Que Dios tenga misericordia de nosotros.